En este video presentamos los resultados de los trabajos 2, 3, 4 y 5 del análisis de los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 de España. El total de conjunto de datos de nosotros era 9.568 filas por 1.121 columnas y eran principalmente variables categóricas. En el trabajo número 2 nos centramos en renombrar las variables, borrar los datos repetidos, analizar los datos nulos o faltantes, crear funciones auxiliares para facilitar la lectura de variables, ver si existen outliers, los cuales no existían, y utilizar un one-hot encoding. Renombramos las variables de acuerdo a esta metodología para que fueran mucho más indicativas de qué información era la que contenían. Además, creamos una función auxiliar que renombraba las variables y nos permitía extraer subset de datos de acuerdo a un diccionario que le pasábamos con los nombres de las variables y además con otras categorías intermedias que podían ser pareja actual, pareja pasada, fuera de la pareja u otras. Empleamos el one-hot encoding y de esa manera es que obtuvimos un total de datos de 9.568 por 1.121 a 9.568 y 4.298 columnas. En el práctico número 3, lo que quisimos hacer era plantear un problema de clasificación binaria y ampliar los modelos que obtuvimos, y las clases que planteamos que existían eran mujeres que confirmaban haber sufrido algún tipo de violencia y mujeres que no confirmaron haber sufrido ningún tipo de violencia. Los pasos a seguir: construimos el dataset, construimos nuestra variable target y va a valer 1 si la mujer había confirmado haber sufrido algún tipo de violencia, valía 0 si no había confirmado, y dividimos el conjunto de datos en 80% de entrenamiento y 20% de test. La hipótesis era que había ciertos datos demográficos que pueden emplearse para predecir mujeres que van a tener el potencial de sufrir algún tipo de violencia económica, sexual, física o psicológica. Un disclaimer respecto de esto es que como es un conjunto, son una situación social, la violencia, predecir con modelos estadísticos si va a ocurrir esto o no es algo fuerte, incluso puede parecer simplista, así que lo usamos simplemente en el contexto de la mentoría y no queremos sacar ninguna conclusión demasiado tajante con nuestros resultados. Los modelos que empleamos fueron la regresión logística, los árboles de decisión y de perceptrón. Para regresión logística, primero usamos los parámetros por defecto y obtuvimos estos valores de accuracy, y por otro lado empleamos un grid search CB para obtener cuáles eran los mejores hiperparámetros. En este caso obtuvimos mejores valores para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de test. Estas son las curvas ROC de la regresión logística y acá obtenemos los valores de los mejores parámetros. Después empleamos los árboles de decisión, que creímos que iban a ser el modelo que mejor iba a hacer la clasificación, y si usamos el árbol de clasificación por default nos encontramos que sobreajustó los datos, es decir, que se aprendió nuestro conjunto de entrenamiento de memoria. Y después, cuando usamos un grid search para los hiperparámetros del árbol de decisión, obtuvimos que el valor de accuracy disminuía para el conjunto de test. Estas son las curvas ROC del árbol de decisión y estos son los mejores hiperparámetros. Y por último empleamos un perceptron y obtuvimos que el accuracy era el más bajo entre todos, ¿sí? Entonces el mejor modelo de entre estos tres que clasificó nuestro conjunto de dataset fue la regresión logística inicial con los hiperparámetros obtenidos a través del grid search. En el práctico 4 nos quedamos básicamente con la misma hipótesis inicial, era básicamente poder predecir entre mujeres que con potencial de sufrir algún tipo de violencia y no. La diferencia con lo anterior es que probamos nuevos modelos de clasificación y también probamos con PCAs. En una primera instancia, entonces lo que hicimos fue analizar nuestro dataset para determinar cuáles eran las cantidades de componentes principales que mejor iban a explicar la mayor cantidad de varianza sin perder información. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo los primeros componentes principales explican la mayor cantidad de varianza, y en el gráfico de la derecha podemos ver que a medida que agregamos componentes principales se empieza a explicar una mayor cantidad de varianza hasta que entramos más o menos en una meseta, y nos quedamos con 140 componentes principales que explicaban el 90% de nuestros datos.
Acá podemos ver uno de los primeros modelos que utilizamos fue el Linear SVC, es un Super Vector Machines. Lo hicimos con PCA y sin PCA y probamos el parámetro C, que básicamente determina la dureza o el tamaño del hiperplano que nos va a separar los datos. Básicamente vimos que la accuracy era bastante bajo, de 0,71. Así que bueno, pasamos al siguiente modelo, que es el otro SVM que probamos, que es SVC. En este caso solamente lo hicimos con PCA y con Grid Search porque es un modelo que tarda muchísimo tiempo. Estuvimos todo un día corriéndolo eh, y además obtuvimos un valor de 0,71 y como la accuracy era bastante bajo, decidimos no aplicar más que eso. Y finalmente hicimos un multilayer perceptron, una red neuronal, donde aplicamos uno con parámetros por default, que son los valores que ven ahí arriba hacia la izquierda. Obtuvimos un valor de accuracy para train de 0,79, bastante alto, pero para test de 0,77, por lo que pensamos que puede estar overfitting bastante. Después aplicamos un PCA y Grid Search y obtuvimos un valor de accuracy de 0,72. Con lo cual concluimos que, bueno, básicamente eh, los, los modelos de clasificación tan cerrados, tan tajantes, no son una buena opción para nuestro set de datos, que básicamente se trata de un comportamiento humano. En este práctico 4 también lo que hicimos fue tratar de achicar un poco el set de datos inicial, que era la totalidad de las personas que habían respondido a la encuesta. Hicimos un subset de datos donde analizábamos si la persona que habría sufrido un comportamiento violento fuera de la pareja conocía o no al agresor. En este caso aplicamos los mismos modelos que vimos con anterioridad, con PCA, sin PCA, probando los mismos hiperparámetros y obtuvimos accuracies más o menos similares a las anteriores. Con lo cual también podemos concluir que tampoco se trataba de un tema del tamaño del set de datos, más allá de que analizáramos un set de datos más chiquito. Bueno, para el práctico 5, ahora vamos a ponerles el audio de nuestra compañera, de Ivana. Ella, bueno, tuvo problemas en la ciudad donde vive, en Bariloche hay muchísimos vientos, y entonces nos mandó un audio para que lo peguemos y pueda estar en esta presentación con nosotros. Práctico número 5, nos enfocamos en trabajar con clustering. Para eso utilizamos el algoritmo K-Modes, que tiene la cualidad de trabajar muy bien con variables categóricas, que son la gran mayoría de nuestro dataset. Entonces, en vez de hacer todo el trabajo de encodear las variables y pasarlas a valores numéricos, las dejamos como estaban y aquellas variables que eran numéricas las pasamos a categóricas para poder trabajar con este algoritmo. Decidimos trabajar con un subset de datos que es el subset de violencia psicológica y de información personal y demográfica de las personas encuestadas, quedándonos así con 200 variables en vez de las 1000 del dataset original. En el algoritmo de clustering vimos que el número óptimo de clusters será 3 y luego etiquetamos el dataset con esos clusters y graficamos cada una de las variables para ver cuáles tenían 3 clusters más marcados, y vimos que había 2 variables que eran la de si tiene hijos menores de edad y si trabaja o no, que tenían 3 clusters que tenían información muy distinta entre sí. Una era si tenía hijos, la respuesta era sí, no y no pertenece. Y con respecto a la variable de trabajo, un clúster marcaba muy claramente que la persona entrevistada trabajaba, otra que estaba jubilada y otra que trabajaba en tareas domésticas no remuneradas. Esos son los 3 clústeres que vimos. Con respecto a lo que nos queda por hacer es separar de vuelta el dataset entre mujeres que sufrieron violencia y mujeres que no sufrieron violencia y analizar el dataset de las mujeres que sí sufrieron violencia con clústeres para ver cómo, qué arroja ese análisis y qué podemos encontrar. Por otro lado, también queremos hacer un subset de ese subset que sea aquellas mujeres que no conocían a su agresor y aquellas mujeres que sí conocían a su agresor, si era una persona conocida o no, y ver qué pasa también con ese
subset de datos. Y nos gustaría poder analizar también la violencia sexual y física, a ver qué arrojan los algoritmos de clustering. Buenísimo. Muchísimas gracias por presentarnos. Acá lo dejamos con las conclusiones y nos vemos en noviembre con todos los videos de la exposición. En la Gracias. ronda de preguntas.